Hola, pues buenos días. Comenzamos la grabación de unos vídeos sobre la resolución de los últimos exámenes de la GAU, ¿vale? En este caso, pues vamos a resolver el examen de julio del 2021. Seguramente habrán problemas que ya hemos hecho en clase, pero quiero grabarlos así en vídeo para que los tengan, para poder verlo, ¿no? Pues nada, que como siempre, ejercicio a ejercicio, en diapositiva y cualquier dudita ya saben que pueden preguntar por correo. Bueno, pues comenzamos este primer examen. Mi primera pregunta dice, dada la función f de x, que es una función a trozos, una función racional arriba, x cuadrado más a, partido 2x menos 4, para la x menor o igual que 0, y una función cuadrática, 10x cuadrado más x más b, para la x mayor que 0, donde a y b son parámetros, es muy habitual este tipo de preguntas. Calcular los valores de a y b para que la función sea continua y también sea derivable en r, y dar las expresiones de f de x y de su derivada, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es ver cuándo una función es continua. Bueno, analizamos que la función cuando la x es menor o igual que 0, tengo una función, un cacho que es la expresión racional, y a la derecha del 0, bueno, y este cacho se valora en el 0, porque es donde está el igual en la expresión, y a la derecha del 0, pues considero o cojo la función, la f de x, que es la parábola, ¿vale? Bien, si nos fijamos, donde la expresión racional no se puede calcular, es decir, no tiene su dominio. Si nos fijamos, donde la función racional no tiene su dominio, pues en el x igual a 2. Pero claro, ese x igual a 2 estaría a la derecha, donde la función es la parábola. Entonces, esas dos funciones por separado, tanto la función racional como la parábola, son continuas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tengo que ver qué ocurre en el punto donde cambiamos de función, es decir, hay que calcular los límites laterales en el 0, ¿vale? Pues el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función de f de x, bueno, voy a poner en vez de f de x ya pongo la función que es, ¿vale? Que en este caso es la parábola, la expresión racional. Si yo sustituyo, eso me da a partido por menos 4. Sustituyo en x igual a 0, ¿vale? Perdón. Si lo hago a la derecha del 0, la función es la expresión de la parábola, que me daría en este caso b, ¿vale? O sea que para que la función sea continua, será continua en x igual a 0 en este caso, cuando esos dos límites sean iguales, es decir, a partido por menos 4 es igual a b, ¿vale? Ya tengo una expresión que me da la relación entre a y b. Bueno, lo siguiente, vamos a ver la derivada. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función. Yo lo he hecho aparte. Pues lo que debemos hacer es calcular la derivada de un cociente. Yo recuerdo que la derivada de un cociente, la fórmula de la derivada era la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo partido por lo de abajo al cuadrado, ¿vale? Esa es la función, la regla del cociente. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de mi función inicial, yo la tengo aquí calculada, me daría pues 2x cuadrado menos 8x menos 2a partido por 4x cuadrado menos 16x más 16. Eso si la x es menor que 0.
y la de abajo sería, la derivada sería 20x más 1 si la x es mayor que 0. Recuerden que no se pone el igual hasta no garantizar que función es derivable en el 0, ¿vale? Bueno, la derivada del cociente hay que pararse un poco, hay que hacerla, pero si me paro y lo hago en el vídeo queda un pelín largo. Bueno, entonces prefiero hacerlo así. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues calcular las derivadas laterales. Derivada lateral a la izquierda del 0, que si yo sustituyo me daría menos 2a partido por 16. Y a la derecha del 0, a la derecha del 0 que me daría, pues 20 por 0 es 0 más 1, 1. ¿Vale? Y entonces, para que será derivable en x igual a 0 si se cumple esa igualdad, es decir, si menos 2a partido 16 es igual a 1. Y si yo despejo de aquí la a, me daría que menos 2a es igual a 16, es decir, la a vale menos 8, ¿no? Una vez tengo esa a, me voy a la expresión que ya tenía arriba y calculo la b. La b es pues menos 8 entre menos 4, que es decir, 2. La b vale 2. ¿Vale? Entonces el enunciado me dice calcular el valor de dichos parámetros a y b para que la función sea continua y derivable y dar las expresiones de f y sus derivadas. Es decir, ahora lo que voy a hacer es escribir, pues básicamente la expresión de f, que es la función f de x, sustituyendo el valor de la a y de la b, ¿vale? Sería x cuadrado menos 8 entre 2x menos 4, si la x es menor o igual que 0, y 10x cuadrado más x más 2 si la x es mayor que 0. Y su correspondiente derivada, que hago lo mismo que hice antes. Donde está la a pongo menos 8, o sea que me daría pues 2x cuadrado menos 8x menos más 16, perdón, porque es 2 por 8, 16, entre 4x cuadrado menos 16x más 16. Esto si la x es menor que 0, menor o igual, porque ya puedo ponerle igual, y 20x más 1 si la x es mayor que 0. Y ya tendríamos, pues así un poquito de prisa, la pregunta del ejemplo número 1, ¿vale? La 1A, ¿ok? Pues nada, pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta trata de dos funciones f, que es una parábola x cuadrado menos 4x, y g, que es una recta, ¿vale? Dice de esbozar el gráfico del recinto limitado por esas dos funciones y determinar el área. Esto es una pregunta de integrales. Bien, ¿cómo vamos a hacer el gráfico de la parábola y de la recta? Bien, lo primero, y siempre hacemos lo primero, es ver el punto de corte de las dos funciones. Punto de corte que se obtiene igualando las dos expresiones, ¿vale? Tenemos que x cuadrado menos 4x es igual a 4 menos 4x. Esto me queda una ecuación de segundo grado. Sería x cuadrado menos 4x más 4x menos 4 igual a 0, es decir, pues x cuadrado menos 4 igual a 0. Me queda una ecuación de segundo grado que es incompleta, es decir, me sale x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Vale? Ese es el punto donde se van a cortar esas dos funciones, es decir, están pues centradas en el 0 básicamente, ¿no? Bien. Lo segundo que voy a hacer es hacer los cálculos para representar pues la parábola y luego la recta. Bueno, la parábola, que es x cuadrado menos 4x, pues en la parábola puedo hacer básicamente los puntos de corte. Primero lo que vamos a hacer es el vértice, ¿no? Vértice siempre, la x del vértice es siempre menos b partido 2 por a, es decir, menos 4 partido 2 por 1. Estos 4 entre 2 queda 2. Vértice de la parábola sale en el 2. Puntos de corte con el eje x.
sería resolver la ecuación de segundo grado. Y esa ecuación de segundo grado, pues si resuelvo, me sale el 0 y me sale el 4. ¿Vale? Nos apoyamos siempre en la calculadora. Con esos dos cálculos yo creo que ya casi pues podemos tener suficiente para representar esa parábola. X cuadrado menos 4x, me sale 0, 4 y 2, ¿no? Y me interesa también, perdón, me he equivocado, el menos 2 que me sale encima. Menos 2, 0, 2, 4. El 2 es el vértice, ¿no? Si nosotros calculamos en el 2, sería 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, me daría menos 4. En el 0 me da 0 y 0, y en el menos 2, pues esto sería 4, y 4 por 2, 8, pues 9, 4 por 2, 8, y 2 por 2, 4, 2. Bueno, ya tengo mi tabla de valores para hacer la gráfica de la parábola. Y de la recta, pues algo muy similar, porque la recta es mucho más sencillo, necesito 2 puntos. Si quieren calculo 3, por si acaso me confundo, ¿no? ¿Y qué puntos necesito? Pues yo necesitaría básicamente los puntos que he calculado, los puntos de corte. Estos que tengo, que estoy señalando en rosado, yo pondría eso, ¿vale? Se pondría menos 2, perdón, en azul. Pondría menos 2, voy a poner 0 también y pondría el 2, ¿vale? ¿Por qué el 0? Porque el 0 es el punto donde corta el eje y es bastante sencillo. Pues el menos 2 me da 12. En el 2 me da menos 4 y en el 0 que me da 4. ¿Vale? Con eso ya puedo dibujar, seguro. Entonces me voy a mis ejes, intento pintarlo que se entienda. ¿Vale? En el eje X necesito desde menos 2, a ver si no se me va eso para allá, desde menos 2. Y en el otro eje necesito 1, 2, 3 y 4. Y en el eje vertical necesito hasta el 12. Necesito el 12, 4 y menos 4. Pues puedo poner de 2 en 2, ¿vale? Entonces sería pues 2, 4, 6, 8, 10, el 12 me quedaría ahí. Voy a borrar un poquito. Recuerden que siempre esto me piden un esbozo, es decir, no tiene por qué ser perfecto, pero que se vea bien, ¿vale? Y por supuesto este eje Y. Y para abajo necesito el 4, ¿no? El menos 4, perdón. Lo tengo ahí. Vale, la parábola, tengo menos 2, 12. Vamos a aumentar el tamaño para poner los puntos. Menos 2, 12, menos 2, 12. Aquí lo tengo. Vamos a hacerlo en azul. Menos 2, 12 es este punto. Después tengo el 0, 0, tengo el 2 menos 4 y tengo el 4, 0. La parábola es esta, tal cual. Voy a dibujarla. La he puesto gorda para que se vea mejor, ¿vale? Quizás un pelín gorda. Y ahora dibujo la recta. La recta, menos 2, 12, que sería el punto que tengo aquí arriba, este que estoy señalando, 0, 4. Vale, con el 0, 4, 0, 4 que estaría aquí y el 2 menos 4 que estaría más abajo. Bueno, si cogemos y dibujamos, puedo poner la recta, a ver si me queda más o menos bien. Y ahí tenemos pues la recta, ¿vale? Dibujada. Esa recta lo que me da, lo que me sale es un área, que es esta área rosada. Entonces, esa área, ¿cómo la calculo? Esa área, que es lo que me piden realmente, sería desde el valor menos 2, que es el valor más chiquito, hasta el valor pues más grande, el 2, ¿vale? Ese 2 y menos 2 nos salen de aquí arriba cuando igualamos las dos expresiones de phi de g, ¿vale? Ese 2 y menos 2 es lo primero que hay que hacer cuando uno resuelve una integral. Y las preguntas de integrales suelen ser bastante más sencillas que la otra. Y después la función que está por arriba, que es la negra, en este caso es la recta, 4 menos 4x, le tengo que restar la parábola que está por debajo. Recuerden que si no lo hago así, me puede dar valor negativo.
no pasa nada. El valor negativo lo que tengo que hacer es ponerle valor absoluto y convertirlo en positivo. Simplificamos esa expresión antes de integrar, me daría pues 4 menos x cuadrado, ¿vale? Porque las x se van. Si yo hago la integral, me quedaría 4x menos x al cubo entre 3. Y eso hay que sustituirlo, perdón, eso se pone en un corchetes. Se suele poner menos 2, aunque yo suelo poner x igual y x igual a 2. ¿Vale? Bien, se me ha olvidado antes comprobar con la calculadora, realizar los cálculos. Yo he comprobado con la calculadora y me da 32 tercios. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo a ver si me da eso a mano. Sería entonces, siempre sustituimos el valor positivo primero, el valor más grande, menos 2 al cubo entre 3, he sustituido en el 2 y ahora lo hago en el menos 2. Hago los cálculos, me daría entonces pues 8 menos 8 tercios, bueno, voy a quitar el paréntesis ya, menos, y aquí me daría menos 8 más 8 tercios. Entonces me quedaría al final 8 menos 8 tercios más 8 menos 8 tercios, ¿no? Más 8 menos 8 tercios, sí. Y esto sería 16 menos 16 tercios, ¿no? Total que al final, pues esos 33 por 6, 18, me daría 32 tercios de unidades al cuadrado, que es lo que me había dicho el enunciado que tenía que dar, ¿vale? Y pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio, un ejercicio del bloque de álgebra. Recuerden que nosotros elegimos entre este o el siguiente, ¿vale? Este dice, pues sea la matriz M A más C por B, donde C es un número real cualquiera, calcular los valores de C de forma que el rango de M sea 1, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular M. Calculamos M. M dice que es A, en este caso la A es 1 menos 1, 4, 2, perdón, menos, más C por B. Entonces C por B lo que voy a hacer es a multiplicar por C toda la matriz B. ¿Vale? Como estoy sumando, pues realmente se suman término a término. 1 más C, menos 1, 4 más 4C y 2 menos C. Bien, se supone que si el rango de M es 1, entonces el determinante de M debe ser 0, ¿no? Porque entonces quiere decir que existe un menor de orden 1 diferente de 0 y el de orden 2 tiene que ser 0. Entonces el determinante de M debe ser 0. Bueno, si yo calculo el determinante de M, que también se puede expresar así, pues me daría 1 más C, menos 1, 4 más 4C, 2 menos C. Si multiplico utilizando la regla de Sarrus, esto primero diagonal principal menos diagonal secundaria, me quedaría pues 1 más C por 2 menos C, menos 1 por eso, que se daría más 1, 4 más 4C. Vale. Pues seguimos calculando ese determinante. Sería 1 por 2, hago la multiplicación de esos dos paréntesis. Y me quedaría entonces C cuadrado negativo, me quedaría 4, 5, 6 menos 1 más 5C y 4 más 2, 6. Tengo una ecuación de segundo grado, ¿vale? Esa ecuación de segundo grado hay que resolverla. Yo tengo la calculadora aquí al lado.
lo estoy resolviendo ahora mismo ya con la mano izquierda y me salen los valores que son menos 1 y 6. Es decir, sea la matriz M donde calcular los valores de C de forma que el rango, pues los valores de C son, los valores de C son C igual a menos 1, C igual a 6, para que el rango de M sea igual a 1. ¿Vale? Y hemos hecho ya el apartado A, que era pues más sencillo. Pasamos al apartado B. Sea la matriz D, en este caso me dan otra matriz de averiguar la matriz X que cumpla la siguiente ecuación matricial y me da una ecuación pues matricial, ¿vale? Bueno, en un sistema, una ecuación matricial, lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, 2, 1, 3, 0, 1, 4, es cómo se despeja. Bueno, recuerden que para despejar matrices lo que hay que hacer es multiplicar, porque con matrices no se puede dividir. Entonces, ¿cómo se va esta D de aquí? ¿Esta D cómo se va? Pues multiplicamos a la izquierda, ¿vale? Entonces me quedaría 2, 1, 3, 0, 1, 4. Bueno, con eso lo que conseguimos es que pues esto me dé la identidad. Entonces ya la X la tengo despejada. La X entonces sería pues de a la menos 1 por 20 por el siguiente, ¿vale? Bueno, ese 20 lo puedo intercambiar con d a la menos 1. ¿Vale? Se puede intercambiar. Entonces, para calcular X, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular la inversa de D. ¿Qué inversa de D? Pues la inversa de D, teniendo en cuenta que D me han dicho que es A al cuadrado más B por A. ¿Vale? Es decir, la D es pues la matriz A al cuadrado, que sería multiplicar la A por sí misma y la B por A. La estoy escribiendo por la A. 1 menos 1, 4, 2, ¿vale? Recuerden, para multiplicar matrices se multiplica, vamos a poner pues colores, se multiplica la primera fila por la primera columna, primera fila por segunda columna, y después segunda fila, primera columna, segunda fila, tercera columna, segunda columna, ¿vale? Así sucesivamente. Bueno, entonces, la primera me quedaría pues 1 por 1 menos 1 por 4 y 1 por menos 1 menos 1 por 2. La siguiente sería pues 4 por 1 más 2 por 4 y la última pues 4 por menos 1 más 2 por 2. Más la siguiente matriz, que ya voy a poner lo que da, ¿vale? 1 por 1, 1 más 4 por 0, 0. 1 por menos 1, menos 1, pues menos 1 me da por aquí. 4 por 1, 4, menos 4 me da 0. 4 por menos 1 me da menos 4, menos 2, menos 6. ¿Vale? Pues lo que me da, para mí es esto. Ah, vale. Tengo que seguir calculando ahora, ¿no? La matriz D. Calculo las multiplicaciones que escribí antes. Recuerden que las multiplicaciones, pues a veces hay que escribir algo para que vean que sabemos hacerlo. Pues menos 1, menos 2 me da menos 3. 4 por 1, 4 más 4 por 2, 8, esto da 12. Y menos 4 más 4, 0. 0 más 1, menos 1, 0, menos 6. Es decir, esta matriz me da pues menos 2, menos 4,
12 menos 6. Y ya tengo mi matriz D. ¿Vale? Necesito calcular para esa matriz D, necesito calcular el determinante de D. Determinante de D, que recuerden que es diagonal principal menos diagonal secundaria. Sería menos 2 menos 4, 12 menos 6. Pues menos por menos más, esto 6 por 2, 12 menos 4 por 12, que es 48, ¿no? Sí, 48 negativo más 48 positivo, o sea que esto al final da el 60, ¿no? Que es distinto de ser, evidentemente. Por tanto, la matriz D tiene inversa. La matriz D tiene inversa y calculo la adjunta de A. La matriz, bueno, si lo hacemos por despacito, con detenimiento, pues sería menos 1 elevado a la posición que ocupa por el determinante que me quedaría de eliminar, que lo escribo así. Recuerden que eliminamos esta fila y esta fila, y esa columna, entonces me quedaría menos 6, ¿vale? Entonces esto me daría realmente menos 6, ¿ok? El siguiente determinante, que sería el primero, perdón, el adjunto, sería el 1, 2. El 1, 2 sería entonces, pues me daría menos 1 elevado a 1 más 2, que es 3, que entonces me daría negativo. Y el diminuto me da 12, es decir, me da menos 12 ese determinante. ¿Vale? Menos 12. Siguiente determinante, a su 2, 1, sería menos 1 elevado a 2 más 1 por, si elimino la fila, recuerden que eliminamos la fila y la columna donde está ese, me daría menos 4. Vamos a poner menos 4, a ver si menos 4. Es decir, pues menos por menos me daría 4, y por último el A sub 2, 2, que sería el último determinante, pues me daría menos 1 elevado a 2 más 2, que daría exponente positivo por menos 2, es decir, pues me da menos 2. La junta de D elevado a menos 1, pues siempre es 1 partido por el determinante de D por la junta de D traspuesta, ¿vale? 1 partido por 60 por, y ahora pues por determinante, pues menos 6, menos 12, 4 y menos 2. Y tenemos la inversa de D. Perdón. Por último, para calcular la matriz X, fíjense todo lo que hemos estado haciendo. La matriz X me queda como 20, pues ese 20 que estaba ahí arriba, 20 por 1 partido por 60, por menos 6, 4, menos 12, menos 2, por la matriz que me habían dado, que es 2, 1, 3, 0, 1, 4. 20 entre 60, pues me da ahí un tercio, ¿no? Y hago la multiplicación, que me da menos 12, me da menos 6 más 4, que me da menos 2, perdón. Menos 2, menos 18 más 16 me da menos 2, menos 24 por 1, perdón, menos 12, menos 2, menos 14, y pues 36, 4 por 2, 8, menos 44. Y esta sería la matriz X buscada. Bueno, un montón de cálculos y rápido. Y seguimos. Seguimos con un problema de sistemas de ecuaciones. Dice que en la Liga Matebasket las mujeres matemáticas con mayor puntuación son Lovelace, Noether y Germain. Las tres, acumulan 17.000 puntos, ¿vale? 17.000 puntos, las tres. Después dice, además, lo que ha anotado Germain más 2.500 equivalente a la mitad de lo anotado por Lovelace. Lo siguiente es eso que está enlosado.
Y por último, en verde, dice finalmente Norter anotó el doble que Germain. Vale. Si nosotros establecemos, X, por ejemplo, que son los puntos, para seguir el mismo orden que me han dado, lo veréis, y los puntos de Noether y Z los puntos de Germain. Podemos establecer entonces las tres ecuaciones que necesito. La primera en azul, la suma de los tres debe darnos 17.500 puntos. Germain gana 2.500 puntos, más 2.500 puntos es equivalente a la mitad de lo anotado por Lovelace. Lo de Germain es la Z más 2.500 puntos. Es lo mismo que la mitad de lo anotado por Lovelace, que es la X. Y por último, en verde dice que pues Noether anotó el doble que Germain. Germain era la Z. Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones ya planteado. Para resolver el sistema podemos utilizar, pues yo utilizaría una sustitución. Vale. Si nosotros nos fijamos en la segunda ecuación, despejamos la X y el 2 pasaría multiplicando, me daría 2Z, más 2.500 por 2, que es 5.000, igual a X. Y en la tercera ecuación, pues ya tengo esa Y despejada en función de Z. He despejado la Y y la X en función de Z. Nos vamos entonces a la primera ecuación y ponemos dónde está la X su valor. Pues 2Z más 5.000 más 2Z más Z igual a 17.500. 2Z más 2Z es 4Z más una Z son 5Z igual a 17.500 menos 5.000. Es decir, la Z son pues 12.500 entre 5 y 12.500 entre 5 me da 2.500. Una vez tengo el valor de la Z, puedo calcular el valor de la Z, puedo calcular el valor de la X. Entonces la X me daría pues 2 por 2.500, que es 5.000, más otros 5.000. Más 5.000. Es decir, X da 10.000. Y por último, si la Y era el doble que la Z, pues la Y es 2 por 2.500, que me da 5.000. Y tendríamos el problema resuelto, ¿vale? Otra forma sería utilizando el método de Gauss para sistemas pues que aparentemente son más complejos. Obtendríamos pues la matriz 17.500, después me daría 1 menos 2 0 menos 2 y el 5.000 al otro lado, y la última me daría 0 1 menos 2 0. Vale. Para calcular, resolver por el método de Gauss, pues elegimos el elemento pivote, que es el 1, y quiero hacer aquí en la segunda fila un 0. Entonces la segunda fila le voy a restar, la segunda fila modificada va a ser la segunda fila menos la primera fila, ¿vale? Entonces tendríamos la primera fila exactamente igual, y la segunda fila, pues restamos la segunda menos la primera. Esto me daría 0, 0 menos 1 me da menos 1, menos 2 menos 1 me da menos 3, y 5.000 menos 17.500 me da menos 12.500.
la tercera fila se queda exactamente igual. En el segundo paso elegimos pivote, el -1, queremos hacer este 1 que acabo de señalar 0, es decir, pues la fila 3 la voy a modificar como la fila 3 más la fila 2, es decir, voy a sumar las filas porque tienen signos contrarios. Entonces tendríamos la primera fila, siempre queda igual. En este caso la segunda fila me quedaría como estaba, no se modifica. Y la tercera fila me quedaría 0, 0, menos 5 y menos 12.500. De aquí ya despejaríamos, ¿vale? Y obtendríamos pues que menos 5z igual a menos 12.500, es decir, la z me saldría menos 12.500 entre menos 5, es decir, el 2.500 que me salió antes. Y el resto de letras pues podríamos obtenerlo exactamente igual, ¿vale? Y con esto pues continuamos al bloque de geometría. Dice el bloque 3, geometría, selecciona una pregunta, dadas las ecuaciones del espacio tridimensional, y me aparece la ecuación de una recta y de un plano. Y nos dicen que comprobar que la recta y el plano se cortan en un punto. Para comprobar que una recta y un plano se cortan en un punto, lo que tengo que hacer es calcular la solución del sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces, para ello debemos calcular las ecuaciones del plano, calcular las ecuaciones de la recta como punto de corte, punto de intersección de dos planos, ¿vale? Eso se hacía, recuerdo, que era igualando pues dos expresiones, a las expresiones primeras de la recta. Esto me daría 8 igual a x más y, por ejemplo, e igual a la otra igualdad, y me daría pues si la z me quedaría y más z igual a 8. Y ya tengo las dos ecuaciones de la recta formadas por la intersección de dos planos, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar pues esas dos ecuaciones, que sería x más y igual a 8 y más z igual a 8, y la ecuación del plano 3x menos 4y menos 8z igual a menos 35. Recuerden que tenemos que ponerlo igualado, ¿vale? Entonces vamos a estudiar el rango. Vamos a estudiar el rango de ese sistema, que sería el rango de 1, 1, 0, 8, 0, 1, 1, 8, 3, menos 4, menos 8 y menos 35. Y yo lo que voy a hacer es a resolver, ¿vale? Perdón. Elijo el 1 elemento pivote y quiero conseguir aquí 0, aplico el método de Gauss para calcular el rango. Vamos a quitar el rango de aquí. Vale, vamos a ir obteniendo matrices equivalentes. La fila 3 modificada va a ser la fila 3 menos 3 por la fila 1. Es decir, entonces me quedaría la primera fila igual, la segunda fila igual, y la tercera sería pues 3 menos 3 por 1, 0, menos 4 menos 3 por 1 me daría menos 7, esto me daría menos 8, menos 35 menos 3 por 8, que es pues menos 24, menos 30, cojo la calculadora, un momentito, menos 35 menos 3 por 8, 59, ¿no? Bueno, si seguimos resolviendo, utilizando nuevamente, pues seguimos con el método de Gauss, elegimos elemento pivote y conseguimos aquí un 0, ¿vale? Sería la fila 3 modificada nuevamente, sería la fila 3 más 7 por la fila 2. Sería 1, 1, 0, 8,
0, 1, 1, 8 y 0, menos 7 más 7 por 1, 0. Menos 8 más 7 por 1, 7, me daría pues menos 1, ¿no? Y menos 59 más 7 por 8, que es 56, 56 menos 59 me daría menos 3, ¿ok? Bueno, con esto que he conseguido que puedo decir que el rango de A y el rango de la matriz ampliada es igual a 3 e igual al número de incógnitas. Entonces, por el teorema de Ritchie-Frobenius, tenemos que el sistema es compatible determinado. Es decir, tiene una única solución. Tiene una única solución. Y la solución es el punto de corte entre la recta y el plano, ¿no? Entonces, si resolvemos, me daría menos z igual a menos 3, es decir, la z vale 3. Esto es lo primero que he hecho. Lo segundo que hago es que la i más la z, que vale 3, tiene que dar 8, es decir, la i vale 5. Y por último, lo tercero, es que x más y, que vale 5, tiene que ser 8, es decir, la x vale o debe valer 3, ¿vale? Es decir, entonces puedo afirmar que el punto de corte es pues 3, 5, 3. Punto de corte donde se cortan pues la recta y el plano. Ese es el primer apartado, vean que pues lleva un poco de trabajo. Y pasamos al apartado B. Dice calcular la ecuación del plano que pasa por el punto 2, 2, 2, paralelo a la recta R y perpendicular al plano. ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, nosotros podemos calcular la ecuación del plano. Se puede calcular, la ecuación general evidentemente, se puede calcular pues de varias formas, pero necesitamos un punto. En este caso el punto me lo están dando, que es el 2, 2, 2, y necesitamos dos vectores. Me está diciendo que es paralelo a la recta R, paralelo a R. Si es paralelo a R, pues el vector de la recta R será un vector que genera el plano, ¿vale? El vector de la recta R, pues lo tengo que ver aquí arriba, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Pondríamos en la ecuación en forma continua, sería que es menos 5 entre menos 1, esto lo hicimos varias veces en clase, y menos 3 entre 1, y le tengo que cambiar el orden porque siempre tengo que buscar la variable menos el punto, ¿vale? Entonces el vector estaría dado por el menos 1, 1, menos 1, que es el vector paralelo a R, ¿vale? Y por último, dice que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano pi. Bueno, si es perpendicular al plano, pues lo tengo bastante fácil porque yo puedo coger el plano normal el vector normal al plano pi. Vector normal al plano pi que siempre está formado por los coeficientes de A, B, C, que sería en este caso 3, menos 4 y menos 8. Y tendríamos ya, para obtener la ecuación del plano, las tres cosas que necesitamos. Punto, plano, dos vectores, ¿vale? Entonces, si planteamos para obtener la ecuación general, pues habitualmente lo que hacíamos era calcular el determinante de esa que genera el punto y los dos planos, ¿vale? Sería x menos 2, y menos 2 y z menos 2. Después, como he puesto la x y la y en columna,
pues tengo que hacerlo también con los vectores. Y por último 3 menos 4 menos 8. ¿Vale? Esto, pues recuerden que utilizamos siempre las diagonales principales. Son esta con esta. Y a esas diagonales principales le descuento las diagonales secundarias. ¿Vale? Pues nada, calculamos entonces esos productos. Sería pues menos 8 por x menos 2, las diagonales principal siempre. Menos 3 por y menos 2. Más 1 por 4, 4 por z menos 2. Aquí es un menos, perdón. Y a todo eso le tengo que restar las diagonales secundarias, ¿no? No sé si lo están entendiendo, si no, pues ponemos, evidentemente, pues habitualmente hacíamos esto, x menos 2, menos 1, 3, y menos 2, 1 y menos 4, ¿no? Pero también hay mucha gente que en vez de poner estas dos filas por aquí, pone las columnas por el lado derecho, es exactamente igual. Ahora restamos las diagonales secundarias. 3 por z menos 2, más 4 por x menos 2, más 8 por y menos 2. Si hacemos las multiplicaciones me daría menos 8x más 16, menos 3y más 6, más 4z menos 8. Y aquí ahora voy a ir cambiando el signo de todo, ¿vale? Menos 3z, esto me daría menos 6 con el más 6, me daría 4x menos 4x, me daría menos 8 más 8, me daría 8y, me queda menos 8y, me quedaría menos 16 más 16. Lo que lo he hecho es rápido, ¿vale? Cogemos las x, tenemos x, tenemos x. Menos 8 menos 4 me daría menos 12x. Cogemos las y, menos 3y y menos 8y, que me daría menos 12y. Cogemos la z, 4z y 4 menos 3 me daría pues más z, una positiva. Y después por último pues tendría 16 más 6 más 6 más 16, 16, 32, 32, pues 42, 44, menos 8, 34, menos 8, me he equivocado, a 44. ¿Vale? Y esta es la ecuación del plano que me estaban pidiendo en el ejercicio. ¿Vale? Ven que es un ejercicio pues, un poquito más complicado, evidentemente. Bueno, tenemos dado el plano pi y la recta secante R y S, ¿vale? Entonces me dice que A es el punto de intersección de esas dos rectas. Pues la recta R está dada en forma continua. Entonces yo lo que voy a hacer es pasarlo a pues la ecuación que determina la intersección de dos planos, ¿vale? Me daría 2y, entonces me daría pues x menos 2y igual a 2 por 2, 4, más 5 igual a 9. Y la recta sería y más z igual a menos 1. Perdón. Y tengo las dos ecuaciones de la recta R, ¿vale? Hacemos exactamente lo mismo con la recta S. La recta S buscamos igualar pues las dos expresiones para buscar la ecuación de intersección de plano, que es intersección. La intersección de los dos planos para obtener la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces me daría menos 2x menos 6y igual a 2. Y si igualo la otra expresión, pues obtendríamos y más 2z igual a 0. Bien, debemos entonces estudiar o resolver el rango de la matriz pues 1, menos 2, 0, 9, 0, 1, 1, menos 1. Eso es las ecuaciones de la matriz de la recta R, y hacemos lo mismo con la recta S. Menos 2, menos 6, 0, 2,
0, 1, 2, 0. Bueno, esto es un poco resolviendo, evidentemente, por Gauss. ¿Vale? Yo, para no alargar el vídeo, pues voy a poner, yo lo acabo de hacer con la calculadora, y la solución me sale x igual a 5, y igual a menos 2, y z igual a 1. Es decir, el punto A es 5 menos 2, 1. No me lo piden, pero lo necesito calcular porque dice que hay la ecuación de la recta que es perpendicular al plano pi y que pasa por P. Vale, si es perpendicular al plano pi, imagínense que este es el plano, y yo busco una recta, la recta que me están pidiendo. Entonces el vector de esa recta, pues puedo utilizar el vector normal del plano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como son perpendiculares, me sirve. El vector normal del plano pi, ya lo hemos dicho muchas veces, son los coeficientes a, b y c que acompañan a la x, a la y y a la z. ¿Vale? Ya tengo mi vector. Entonces ya tengo la ecuación del plano, ya tengo la ecuación de el punto y la recta. La ecuación, la recta no, el vector director de la recta. Entonces, para obtener la ecuación de la recta, pues lo único que puedo coger y obtenerlo en su forma continua. Pues x menos 5 partido por menos 1 es igual a y menos menos 2, que es y más 2, entre 3, y z menos 1 partido por 2. Y esto es la ecuación en forma continua de la recta que me piden, ¿vale? Y sigo. Bueno, el apartado B, que vale un punto, dice calcular el ángulo que forman las rectas R y S. Bueno, cuando yo tengo dos rectas, además que se cortan, imagínense que sea esto un dibujo explicativo, ¿vale? Recta R y recta S. Entonces el ángulo que me están pidiendo es ese ángulo. ¿Vale? ¿Cómo lo calculo? Bueno, en su momento ya vimos que la fórmula del ángulo entre dos rectas, lo que hay que hacer es calcular el arco coseno del ángulo que forman, pues el vector de la recta R, U sub R, por ejemplo, por pues U sub S partido por los módulos de los vectores. Y recuerden que hay que coger pues el valor positivo, ¿vale? Bueno, puedo poner valor absoluto en la parte de arriba. Bien, ¿quién es U sub R? Pues el vector de la recta R. El vector de la recta R es pues 1, 1 y menos 1. Vuelvo a recordar exactamente igual que en el ejercicio anterior, que esa expresión tengo que expresarla como z menos, y entonces debajo me queda el menos 1, ¿ok? Y lo mismo me queda con el vector de la recta pues S. U sub R es S. Por tanto, el módulo de U sub R es pues cada uno de esos factores al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Eso da raíz de 3, ¿no? No, me he confundido porque ahí arriba estaba mirando la recta R, he puesto el vector mal. El vector este, la X es 2, ¿no? Sí, es 2. 2 por 2, 4, más 5, más 6, es raíz de 6, ¿sí? Y el vector de la recta S es pues 6 para la X, menos 2 la Y y 1 la Z. Es decir, el módulo del vector S, por 6 por 6 es 36, 2 por 2 es 4, 36 más 4, más 1, 41, la raíz de 41, ¿vale? También necesito calcular el producto escalar de esos dos vectores. Recuerden siempre en valor positivo. 2, 1 menos 1 por 6 menos 2, 1. Pues 6 por 2 es 12. 12 menos 2
menos 1, es decir, en valor absoluto siempre que pueda ser. 12 menos 3 me daría 9, ¿no? Con todos esos valores los subo a la fórmula, que me la tengo que saber. Arco cuyo coseno, vale, arriba pongo 9 y abajo pongo pues raíz de 6 por raíz de 41. Pongo mi calculadora, ojito, tiene que estar en modo adecuado y me da aproximadamente 55 grados que forman pues el ángulo que forman esas dos rectas, ¿vale? Y ya estaría este problema. Empezaríamos la ficha de ejercicios de problemas de BAO, de binomial y normal, que los grabo en otro momento, ¿vale? Pues nada, que espero que entendamos algo, que podamos parar el vídeo y ir viendo las cosas. Y cualquier cosita, pues por correo me lo pueden preguntar. Venga, un saludito y hasta la próxima. Adiós. Y bueno, pasamos al primer ejercicio. Y yo lo que voy a hacer es a resolver cada ejercicio de una hoja diferente. Y ya luego así los tenemos todos juntos. Este primer ejercicio dice con el objetivo de llevar a cabo el proceso de control de calidad de arandelas. Estas se organizan en lotes de 20 arandelas. Si la probabilidad de que una arandela sea defectuosa es del 0,01, que es un 1%, y se supone que hay independencia de suceso, me piden diferentes probabilidades, ¿vale? Bueno, con un problema de este tipo, nosotros tenemos que, por ejemplo, si llamamos el suceso D, que la arandela sea defectuosa, recuerden que utilizamos las letras que queramos, la probabilidad de ese suceso D es 0,01, ¿vale? Entonces, el otro suceso, que muchas veces no lo ponemos, pero que ahora mismo lo voy a poner, que salga pues no defectuosa, su probabilidad es del 0,99, la mayoría. En porcentaje, si queremos, perdón, esto es un 1% y el otro es un 99%, ¿vale? Bueno, como tengo dos sucesos, nosotros sabemos que esto, pues básicamente va a ser una distribución binomial, ¿no? Sería el número de arandelas defectuosas. Arandelas defectuosas. ¿De cuántas? De los lotes de 20 arandelas. Como aquí he puesto arandelas defectuosas, defectuosas, estos defectuosas y por tanto el valor de arriba es la P. ¿Vale? Esto entonces nos dice que tenemos una binomial de parámetros n igual a 20 y P igual a 0,01. Para calcular probabilidades con una binomial, siempre la misma fórmula, sería 20 sobre R, recuerden que R es el numerito que vamos a ir cambiando, por 0,01 elevado a R por 0,99 elevado a 20 menos R. Esta es la fórmula de la binomial que vamos a utilizar en este caso. Dice el primer apartado, dice determinar la probabilidad de encontrar en un lote una o dos arandelas. Es mayor del 20%. Bueno, una o dos arandelas es que sea una más que sea dos, ¿vale? Utilizando la binomial, yo no me voy a parar en los siguientes cálculos. En este sí voy a poner cómo se calculaba esto, pero en los siguientes no, ¿vale? Entonces, esto sería 20 sobre 1 por 0,01 elevado a 1 por 0,99 elevado a 20 menos 1, que es 19, ¿vale? Luego más la probabilidad de 2, que sería 20 sobre 2 por 0,01 elevado a 2 por 0,99 elevado a 18, que es 20 menos 2. Entonces esto si lo calculamos, yo lo tengo hecho aquí con la calculadora ya, 16,52% me da el primero y el siguiente me da 1,59%. En total esto me da, si sumamos, 18,01%. Entonces, ¿es mayor de 20? Pues eso es falso, ¿no? Porque recuerden que
me dice que sea mayor que 20. Falso. ¿Por qué? Porque hemos calculado un 18,01. Vale, si nos vamos al apartado B, el apartado B dice si un lote se rechaza cuando se encuentra al menos una arandela defectuosa. Al menos una defectuosa. Una defectuosa. Bueno, vamos a ver si lo escribo mejor. Una defectuosa. Esto sería, al menos una sería x mayor o igual que 1. Es decir, sería calcular en el 1 más en el 2 más en el 3 hasta 20 arandelas. Claro, si nos fijamos bien, ¿esto qué pasa? Pues que tendría que hacer esto pues 20 veces. Muchas, ¿no? Entonces, cuando tengo que hacerlo muchas veces, yo voy a pasar al suceso contrario, que lo hemos dicho varias veces ya en clase. El suceso contrario, ¿cómo sería? Pues, ¿qué es lo contrario de 1 a 20? Que salga 0 defectuosas, ¿no? Entonces sería el 100%, que es el total, le voy a quitar el suceso que salgan 0 defectuosas. ¿Vale? Entonces, si nosotros calculamos pues 100% menos la probabilidad del 0, repito que lo tengo aquí con la calculadora, entonces yo tengo que es 81,79%, y si restamos esto da pues 18,21%, que es la probabilidad de que se encuentre al menos una arandela defectuosa. Eso que he dicho, hablado, hay que escribirlo, ¿vale? Bien, y pasamos al apartado C. Dice, ¿cuál es el número esperado de arandelas sin defecto en un lote de 200? Bueno, sin defectos, que a veces hay que tener mucho cuidado, porque me puedo confundir con lo que me están preguntando, ¿vale? Sin defectos. Sin defectos, según el enunciado, es el 99%. Vale, entonces, ¿cómo calculo en un lote de 200? Pues el 99% de 200. Esto es algo que se calcula durante toda la ESO. Entonces será 99 por 200. Y si calculamos eso, da 198 sin defecto. De las 200. 2 defectuosas. ¿Vale? Y este sería el problema número 1, ¿vale? Pasamos al problema número 2. Bueno, el problema número 2 es, empezamos a leerlo, suponiendo que el tiempo de espera de una cola, sigue una distribución normal. Ayer no lo dijimos, pero los problemas cuando son de distribuciones normales me lo va a poner el enunciado, ¿vale? Con una media de 7,5 minutos y una desviación de 2. ¿Eso qué significa? Bueno, pues normalmente nosotros debemos poner lo que mide la variable, que habitualmente se utiliza la X. ¿Qué es la X? Pues en este caso es el tiempo en espera. Y es importante poner las unidades, en este caso me lo dan en minutos. ¿Vale? Veremos algún ejemplo después donde me dan el tiempo, por ejemplo, en años o en meses. ¿Vale? Entonces tengo que controlar las unidades. Bueno, me está diciendo que esa X sigue una distribución normal de media 7,5 minutos y desviación típica de 2. ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos con una distribución normal, pues lo que vamos a hacer es utilizar la tabla normal que yo la tengo aquí, ¿vale? La misma tabla de siempre. Entonces, primer apartado. Uy, se me fue esto un momentito. Primer apartado, apartado A, dice, hay el porcentaje de personas que esperan más de 9 minutos. Probabilidad de esperar de que la X sea más de 9. Lo voy a escribir. Más de 9 minutos. ¿Vale? Eso sería X mayor que 9.
Bien, cuando yo estoy con una distribución normal, como esta, ya estamos haciendo un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué era? Dijimos ayer que había que tipificar. ¿Qué era eso de tipificar? Pues sería poner x menos la media, que en este caso es 7,5, entre la desviación típica, que es 2. Y esto es mayor, vean que sigo la misma desigualdad, aquí la tengo, pongo lo mismo, mayor que 9 menos 7,5 entre 2. Si nosotros hacemos ese cálculo, bueno, nosotros por el hecho de hacer ese cálculo, esto que estoy señalando en un poco rosado, eso ya es la z, ¿vale? Por los cálculos, la tipificación hace que eso sea z. Z mayor que 9 menos 7,5 entre 2. 9 menos 7,5 da 1,5 entre 2, 0,75, ¿no? Bien, ¿cómo calculo probabilidades en la distribución normal? Pues dibujo siempre, es mi forma para que se entienda mejor. Recuerden que siempre el punto más alto es la media, en este caso es 0. Bueno, cuando utilizo la distribución normal reducida, siempre va a ser 0. Y el 0,75 está a la derecha y siempre pintamos la zona que me están diciendo. Me están diciendo aquí que la z es mayor que ese valor, entonces pinto la zona chiquita, ¿vale? Esa zona chiquita me determina una zona grande y una chiquita. Siempre la tabla me da la grande, ¿no? Entonces me voy a la tabla. 0,75 sería 0,7 y las centésimas por aquí. Me voy, cojo por aquí y ya tengo el 77,34, ¿vale? Lo quito. Eso vale 77,04%. ¿Cuánto vale con este cachito? Yo puedo saber cuánto vale el otro. ¿Por qué? Porque el otro se calcula restándoselo a 100, ¿no? Lo que dijimos ayer. 77,34%. Entonces el cachito este de la derecha me sale 22,66. Sí, ¿no? 6, 77,04. 77,34. Me confundí aquí. Estaba pensando yo. 34. 26,66, que realmente es la respuesta que me están pidiendo, ¿vale? 22,66%. Y ahí lo tengo. Dice el apartado B. El apartado B, que lo hago por aquí abajo, dice: Correos afirma que menos del 40% de las personas que acuden a Correos esperan entre 7 y 10 minutos. ¿Es correcta esta afirmación? Bueno, para hacer eso, pues hay que calcular la probabilidad de que pues el tiempo de espera esté entre 7 y 10, ¿no? 7 y 10. Bueno, eso hacemos la tipificación siempre. 7 menos 7,5 entre 2. Menor o igual que x menos 7,5 entre 2, menor o igual que 10 menos 7,5 entre 2. Lo hago debajo, es lo mismo que la probabilidad de, hacemos el cálculo, esto me daría menos 0,25, menor o igual que z, menor o igual que 1,25. Bien, ¿cómo calculamos esto? Un momentito, a ver si lo vemos un poquito. Pues hacemos el dibujo, ¿no? Siempre el dibujo. Hacemos el dibujito, la distribución normal, punto más alto siempre es 0. Este es el menos 0,25. Este es el 1,25. Bien. ¿Y qué me piden? Pues la zona que estoy pintando. Siempre pintamos la zona que me piden, ¿vale? ¿Cómo busco esto? Bueno, pues busco el 0 menos 0,25, como es negativo, ¿vale? Lo busco con el 0,25 y el 1,25 es positivo. Pues vamos a buscarlo, ¿no?
0,25 y 1,25. A ver si me deja rodar esto. No me deja. Bueno, pues como decía, buscamos, que se me estaba rodando esto, buscamos el 0,25, el negativo. Entonces sería 0,2, a ver, vaya, 0,2 y las centésimas. Y tengo 0,5987, ¿vale? Voy a apuntarlo aquí abajo. 0,59 o en porcentaje mejor. 59,87%, ¿vale? Y buscamos también el 1,25, 1,2 y el 5 que ya lo tengo ahí señalado. Y tengo el 89,44%, ¿vale? Sacamos la tabla que ya la tenemos, ya tenemos los datos. Entonces, ¿con eso qué consigo? Vale. Bueno, con el valor este, el 89,44 consigo, pues puedo conseguir ese cachito de ahí. Ese cachito entonces me daría 10,56%. Y con este consigo el cachito pequeñito, que da 40,13%. Entonces, ¿cómo calculo el azul? Pues el azul sería, ¿no? Pues el 100%, le tengo que quitar los dos rojos, ¿no? 40,13 más 10,56%. Si nosotros hacemos esos cálculos, obtenemos 49,31, ¿vale? Yo tengo la calculadora delante. Entonces, ¿es correcta la información? ¿Es correcta la información? No, es falsa, ¿vale? Porque la información dice que hay un 40% de personas que esperan entre 7 y un 10. No, es falsa. Hay un 49%. ¿Entendido? Bueno, hemos hecho ya un ejercicio de distribución binomial y un ejercicio de distribución normal, ¿vale?